ahora sí vamos a comenzar con un diagnóstico. Y para esto tenemos que saber cómo identificar cuando nuestro turbo realmente falló y es necesario quitarlo del motor, porque muchas veces los mecánicos te dicen es el turbo, pero no es cierto, tenemos un problema en el motor que hace parecer que el turbo está fallando. Entonces, nosotros hacemos unas preguntas siempre antes de que nos traigan un turbo o que nos llama el cliente. Oye, ¿cuánto me cuesta reparar mi turbo? Nosotros antes de recibir un turbo y desarmarlo necesitamos saber estas preguntas que me parece que es importante que ustedes las conozcan y las apliquen. La primera, ¿tienes pérdida de potencia? Cuando nosotros tenemos pérdida de potencia, sí, obviamente, puede ser que nuestro turbo ya está roto y no está trabajando. Pero antes de nosotros llegar a esa conclusión, necesitamos revisar una serie de puntos para que cuando nosotros reparemos el turbo y regrese con el dueño, lo monten, no tenga el mismo problema, para que realmente se corrija. El primer punto a revisar son filtros, mangueras y tuberías. Estos filtros, mangueras y tuberías que estamos mencionando no son otros que los de aire. ¿Por qué? Porque si tenemos el filtro de aire tapado, aquí ya tenemos un problema. No vamos a tener la suficiente succión o el compresor no va a poder succionar aire para poder comprimir y entonces obviamente no va a haber inyección de aire al motor y no vamos a tener la potencia que requerimos. Cuando decimos mangueras y tuberías, nos referimos a las mangueras después del turbocargador y las tuberías de nuestro potenciador. Hay que revisar que no haya fuga, que no tengamos una manguera agrietada, que no tengamos una abrazadera mal apretada. Cualquier fuga de aire, ya sea en admisión o en escape, nos puede causar pérdida de potencia. Entonces es muy importante que revisemos esta parte antes de bajar el turbo y decir que está dañado. Otra cosa que nos puede causar pérdida de potencia es el sistema de inyección. Si un inyector no nos está entregando el combustible adecuado, la combustión no se da como debiera y entonces no tenemos la suficiente presión en el sistema. Y no tiene nada que ver con el turbo. Si nuestra bomba de inyección no nos está dando lo adecuado, lo mismo, tenemos problemas y tenemos pérdida de potencia. Si nuestro sistema de escape está bloqueado, también tenemos ahí una contrapresión de gases en el lado de la turbina porque no tenemos salida de esos gases. Se bloquea el sistema del escape y entonces todos los gases que están llegando a la turbina, lo que hacen es están aquí y solamente recirculando, y entonces nuestra turbina puede estar parada en seco completamente y no tenemos potencia. No es que el turbo esté dañado, es que tenemos un bloqueo que no permite el flujo de gases. Y bueno, esto entre otras cosas, como revisar las juntas. En el caso de los motores a gasolina les decía que las sí estén haciendo chispa, que no tenga problemas electrónicas. Casi siempre si nosotros revisamos con un escáner nos va a dar algo acercado a lo que buscamos. No les puedo decir, nos va a decir exactamente. Al día de hoy no hay un sensor que nos diga el turbo se tronó, tu turbo no sirve. Sí nos dicen, por ejemplo, los turbos IACX ahora nos dicen la VGT está atorada. Pues ahí se refiere a que la geometría variable ya no está trabajando, no está haciendo la carrera completa. Es lo más cercano que tenemos a una falla en el turbo, pero no hay un sensor que nos diga el turbo no está girando. Los sensores de oxígeno, por ejemplo, de presión y temperatura, nos dicen que no hay el suficiente oxígeno o que está recibiendo oxígeno de más. Nos puede decir tal vez que el turbocargador o no está dando la presión suficiente o nuestra válvula no está trabajando, pero también podemos tener una fuga de aire en la manguera que está saliendo del turbocargador antes del sensor de oxígeno y si tenemos una fuga ahí, obviamente el sensor va a detectar que tiene baja potencia. Entonces sí es importante revisar sensores, sí es importante escanear el coche, pero lo más importante es una inspección visual y física de las piezas para asegurarnos que realmente el turbo es el que está fallando. Además de la falta de potencia, nosotros preguntamos o tenemos en cuenta si el motor tiene algún ruido extraño. Esto a veces viene de la mano con la pérdida de potencia y bueno, a lo mejor todas estas fallas que vamos a mencionar en este momento son de la mano y pueden traerlas todas o puede traer solo una o ninguna. Pero bueno, es importante saber este tipo de situaciones.
Si tenemos un ruido extraño, ¿de qué tipo de ruido es? Tenemos un golpeteo, tenemos un silbido, tenemos un chillido, suena como matraca, no sé, se me ocurren varios sonidos que me han dicho los clientes de repente que, oye, es que mi coche está sonando, de repente silba, pero suelto el acelerador y deja de silbar. Ok. Cada tipo de ruido que nos reporta el cliente o que podemos notar en el motor, siempre nos va a decir por qué es. Una fuga de aire, ya sea en mangueras, abrazaderas, del enfriador, una fuga de aire siempre se va a expresar como un silbido. Y entre más aceleres es más fuerte, pero en el momento en el que tú dejas de acelerar, se corta inmediatamente. Eso es porque tenemos demasiada presión, la pequeña grieta o ruptura que tenemos ya sea en la manguera o en el postenfriador, en la tubería o la abrazadera, no puede retener la presión de aire y lo que hace es empieza a fugar. Al fugar empieza a hacer ese chillido. Cuando nosotros soltamos el acelerador, se pierde esa presión. Entonces el sonido se corta inmediatamente. Hay un sonido diferente que nosotros decimos que es como un aullido, que se pasa cuando el metal, el aluminio, el metal del compresor o los materiales del compresor, es aluminio el housing y es aluminio la propel. Si empiezan a arrastrar, es un chirrido muy, muy peculiar. Nosotros aceleramos y el sonido va a aumentar, y cuando sueltas el acelerador, va a seguir sonando, pero va a ir bajando gradualmente. Ahí nosotros nos podemos dar cuenta, solo con el sonido, que sí tenemos un problema ya en el turbocargador, porque ya nos está alarmando que no se corta. Cuando yo suelto, ya no hay presión, pero va disminuyendo el ruido. Entonces sí tenemos algo que nos lo está generando. Otro ruido que se me ocurre, cuando suenan el golpeteo. Tenemos un golpeteo, pero es muy, muy rápido. Entonces, en esos casos nos ha llegado a pasar que los motores llegan a fallar, las válvulas se rompen o los recintos de válvulas. Hemos encontrado pedazos de anillos de los pistones, hemos encontrado válvulas completas en el housing que llegan y se incrustan. Entonces la turbina pues está girando muy rápido y empieza a golpetear. Al principio puede ser que se rompe la turbina y deja de trabajar y ya no hay ruido. Pero eso se escuchó como una explosión y ya, no hay ruido. Pero hay ocasiones en las que el pedazo de sólido que llegó a la turbina nada más está golpeando una puntita, una pequeña orilla de la turbina. Entonces cada que la turbina pasa, va golpeteando, cada uno de los álabes se va gastando poco a poco. Al gastarse, empieza a haber un desbalanceo, empieza a haber un cabeceo de la turbina y empieza a tener ese sonido y es constante. Entonces ahí podemos decir que sí falló el turbo. Igual solamente por el sonido. Hay veces que nada más se escucha un golpeteo así muy, muy, muy leve. Y exactamente es igual nada más cuando aceleramos. Ahí podríamos decir que una junta, particularmente las juntas que van entre el múltiple y el turbo o entre el múltiple y el monobloc, son metálicas. Estas juntas se agrietan, permiten el paso de gases y en ese espacio, en ese pequeño espacio donde están fugando los gases, empieza a haber un juego de esa junta, empieza a haber un movimiento y ese juego se empieza a acrecentar como si fuera un golpeteo. También es muy particular y es muy fácil de ubicar. Entonces, cuando tenemos un ruido, siempre es importante saber qué tipo de ruido nos hizo. A lo mejor, no, pues nos hizo, de repente explotó, se escuchó un golpe fuerte y me empezó a echar muchísimo humo y me tiró todo el aceite. Ok, entonces ya sabemos que a lo mejor la turbina se partió. Otra de las preguntas que nosotros siempre hacemos es si está echando humo el motor o el escape y si nos consume aceite. El consumo del aceite viene de la mano con el humo. ¿Por qué? En los motores, cuando tenemos una falla en el motor que nos está arrojando humo, el humo solamente es una alerta que nos va a decir por dónde debemos de buscar. Y es importante tanto hacer la inspección tanto visual como olfativa. ¿Y por qué? Cuando tenemos humo blanco en el motor, puede ser que no es humo, puede ser que es vapor. Ese vapor de agua puede estar causado porque la junta del motor, alguna junta del motor, nos está pasando agua a los cilindros. Entonces esa agua se evapora y empieza a salir como vapor en el tubo del escape. Cuando es mucha, nos damos cuenta. Pero hay veces que tenemos humo blanco y el humo es muy denso. En el caso del vapor, pues no es tan denso, se evapora, se diluye muy fácilmente al salir del escape.
pero tenemos otros casos en donde sale el vapor blanco y es muy densa la nube y no se disipa tan rápido, queda ahí. Entonces ahí es importante que a lo mejor que hagamos una inspección olfativa, porque puede ser que el combustible está saliendo crudo desde los cilindros, en la cámara de combustión, sale crudo y con el calor del múltiple de escape se quema ahí. Entonces ahí no sale el humo, vamos a llamarlo blanco, pero no es blanco, es como azulado, pero muy, muy clarito. Sí parece blanco, pero es un tono azulado. Y el aroma del combustible cuando está crudo pica a la nariz. Entonces ahí sí es importante también detectar ese tipo de humo. Si tenemos humo negro, nosotros tenemos que revisar problemas de inyección, porque el humo negro nos está indicando que tenemos demasiado combustible en la cámara de combustión, que está explotando, y eso también nos está generando hollín. Nosotros podemos hacer la inspección igual en el tubo de escape. Si nosotros lo bloqueamos y aceleramos un poco y después soltamos, nos va a dejar el rastro en el tapón, en la mano, en lo que le pongan para bloquearlo, les va a dejar hollín. Ese hollín es porque la mezcla en la combustión no tiene el suficiente aire, está desequilibrada. Entonces puede ser o que los inyectores nos están arrojando aire de más, o nuestro turbo no nos está entregando la presión de aire que requerimos. ¿Sale? Entonces, el último tipo de humo o color de humo que nosotros podemos encontrar es humo azul. Este humo azul nos va a decir que tenemos aceite, estamos quemando aceite en nuestro tubo de escape o incluso en los cilindros. Entonces, ahí sí es importante hacer una inspección del turbocargador, empezando del turbocargador, que es lo que tenemos a la mano y lo que podemos inspeccionar fácilmente antes de destapar todo el motor y bueno, gastar de más, ¿no? Con el humo azul, revisamos el consumo de aceite para saber qué tanto aceite es el que estamos